¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia. Esta tarde, interesante tema, lo que realmente ha estado acaparando la atención en las últimas semanas, bueno, ya prácticamente 2 años también, y es ya en la recta final, la cuenta regresiva de el destino de Juan Orlando Hernández. Al parecer, y eso para eso hemos invitado a un analista, banquero y analista reconocido, al doctor Roberto Argüello. Gracias por estar con nosotros, Roberto. Bienvenido aquí a Analistas de la Noticia a través de ICN. Doctor Roberto, realmente se ven varios escenarios, pero aquí dicen solo hay dos escenarios. O lo declaran culpable o se declara culpable. Al parecer, no hay otras alternativas de acuerdo a lo que se ha dicho, de acuerdo a las pruebas y a los testigos que estaría presentando la fiscalía. Aquí la pregunta es, ¿se ve el escenario de que Juan Orlando Hernández pudiese salir absuelto de todo esto? Eso remotamente posible. Pero lo que nos interesa ver, casi todo el mundo ha centrado ese análisis en relación al juicio de Juan Orlando Hernández, pero no se le ha dado el enfoque que en caso de declararse culpable o declararlo culpable, qué consecuencias pudiese traer para nuestro país en el campo económico, en el campo político y en el campo social. Porque en el impacto económico, Roberto, de acuerdo a algunos analistas, se ha dicho que esta condena de Juan Orlando Hernández por los delitos relacionados con el narcotráfico tendrían consecuencias graves en la economía de un país ficticio, entre comillas, ¿no? La estabilidad económica prácticamente, ¿crees que se vería amenazada por una incertidumbre política y legal que rodea este tipo de eventos? Por ejemplo, retiro de las inversiones por el hecho de ser condenado un presidente por narcotráfico, retiro de las inversiones también de los inversionistas, el capital de los inversionistas, retirar fondos del país. O sea, porque esto prácticamente se vería en peligro o que no garantiza un Estado de Derecho en el país mismo, porque dice, bueno, esto es un narcoestado, como lo denominó el mismo juez Kevin Castell. ¿Qué repercusiones pueden tener en el campo económico, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por invitarme a tu programa en ICN. Mira, la respuesta a tu excelente pregunta es que yo soy de la opinión que no va a pasar absolutamente nada en Honduras en el caso que el expresidente Hernández sea declarable culpable. Aquí en los Estados Unidos, todos los días eh, meten preso asesinos, gente que está metido en el narcotráfico, y más bien eso lo que hace es que fortalece al país, porque eso significa de que las personas que cometen crímenes van a la cárcel. En el caso específico de Honduras, lo que más perjudica la inversión extranjera es la falta de transparencia de los gobiernos y ya sea también de respeto a la propiedad privada. El hecho que un expresidente esté en la cárcel no tiene absolutamente nada que ver con los inversores. Tampoco te quería decir que Honduras es un narcoestado, ¿verdad? Como vemos, por ejemplo, en el tema de Colombia, donde hubo una guerra entre hermanos, eso no ha sucedido en Honduras. O sea, la situación de Colombia, donde mucha gente me vive presentando el caso de Colombia como que va a suceder en Honduras, eso no es así, para nada. Es más, podemos ver también lo que está pasando en Ecuador, que fue lo que pasó que cuando llegó un expresidente de izquierda, lo primero que hizo fue que quitó las bases aéreas que tenía Estados Unidos para combatir el narcotráfico, apagó los radares, ¿verdad? Y entonces eso permitió que mucho de toda esta gente criminal colombiana se metiera en Ecuador y en un momento de que en el Ecuador había un estado, había una guerra silenciosa, donde básicamente el crimen se había apoderado de las calles. Habiendo cometido el error, como te diste cuenta, de hace unas 4 semanas, cuando unos delincuentes se tomaron una estación de televisión en vivo
y vieron las metralletas, las pistolas que estaban señalando a los diferentes locutores que estaban ahí, y eso creó un caos nacional, lo cual hizo que el presidente, que tenía 6 meses de estar en el poder, tomara una posición bastante dura. Endureció la situación, porque fíjate que lo que estaba pasando en Ecuador es de que la policía metía preso a alguien por narcotráfico o por asesinato, y a la semana salía y después mataban al policía o a la mamá del Sí. policía. Eh, Entonces, en el caso específico tuyo, el hecho que un expresidente hondureño sea declarado culpable en los Estados Unidos, y vamos a asumir que aquí en los Estados Unidos, te quiero decir que el presidente Hernández todavía no es culpable, o sea, hay que ver qué es lo que va a decir el jurado, pero en el caso que salga él culpable, no tiene que ver absolutamente nada con lo que está sucediendo con la inversión extranjera en tu país. pero algo está sucediendo en la inversión extranjera. ¿Hay suficiente inversión extranjera en el país? No, lo que está pasando en la inversión extranjera es que la inversión extranjera no existe, porque lo que ha pasado es que los derechos de propiedad no se están respetando. Y eso te lo puede decir la misma gente del COEP. O sea, hay una serie de situaciones donde vienen empresas a invertir y le cambian las leyes de la noche a la mañana, y eso no puede Pero eso ser. ya es de la actualidad, ¿no? Esto no es porque se ha dicho que es un narcoestado o porque un presidente está en vilo, pues, el destino de un presidente, ¿no? Para nada. Más bien, yo te diría que el hecho de que un expresidente hondureño venga ante la justicia americana, lo que significa es que la justicia hondureña, de alguna forma u otra, de forma perfecta o imperfecta, funcionó y lo deportó, y aquí está, ¿verdad? Dañaría, Roberto, dañaría realmente, tendría una pérdida de credibilidad internacional, de exposición mediática del país con esta condena de Juan Orlando Hernández, pues debido al narcotráfico, es decir, en la reputación a nivel internacional. Esto podría resultar en algunas sanciones económicas por parte de otros países, ¿o no? Para nada, absolutamente para nada. Yo creo que hay gente de que, mira, yo desconozco la situación actual de la presidencia de la presidenta Castro, las acciones que está tomando. Lo que yo sé es lo que yo escucho de muchos empresarios aquí en Estados Unidos, que dicen de que prefieren invertir en otros países que en Honduras, porque en Honduras los impuestos son los más altos, se paga demasiado impuesto, y además de eso cambian las reglas del juego. Y eso lo que ha hecho es que la inversión extranjera se minimiza. Ahora, si tú has visto toda la construcción que está en Honduras, son los mismos hondureños los que están invirtiendo en tu país. Ahora Dicho bien, eso, dicho ajá. eso, la banca internacional en estos momentos en Honduras tiene al país, lo están viendo muy de cerca para ver cómo se desarrolla la actuación del gobierno con respecto a la propiedad privada y con respecto a cómo va a manejar el tema con el sector privado y con la gente trabajadora. También te quiero decir que el hecho que un gobierno intervenga el dólar, eso es grave, ¿verdad? Y hay mucha gente en Honduras que se están quejando de que el Banco Central está haciendo subasta y está limitando los dólares, lo cual es esencial, porque en Honduras, como tú sabes bien, se importa petróleo, se importan muchos bienes de capital, se importa inclusive comida, y si no existen los dólares para pagarle a la gente con que está vendiendo a tu país, pues eso puede crear una situación caótica dentro de la misma economía del país. ¿Crees, Roberto, que el hecho de que sea condenado Juan Orlando Hernández por narcotráfico, esto ha socavado la credibilidad de las instituciones políticas y gubernamentales del país? Pero es que han estado muy débiles desde hace mucho tiempo, porque lo que pasa es de que, por ejemplo, se dice aquí en los Estados Unidos de que muchas personas que trabajan en la Corte Suprema de Justicia han sido corruptas por mucho tiempo, ¿verdad? Y mucha gente dice que para que exista justicia en tu país hay que comprar a los jueces. Y eso es lo que socava a Honduras, no que un presidente que esté preso por narcotráfico. Entonces, si se pudiera combatir la corrupción existente en Honduras, metiendo preso a toda la gente que verdaderamente están socavando todos los procesos que existen en el país, ahí estamos hablando, ¿verdad? Pero por
que han traído a un expresidente de Estados Unidos a enfrentar la justicia por narcotráfico. Eso no tiene ningún efecto en la economía de tu país. Ahora bien, estos interrogantes realmente han surgido a raíz de un análisis que ha sido entregado pues al departamento de prensa de ICN y también de analistas de la noticia, y en el cual pues se señalan que la misma sociedad, debido a este mismo proceso que está viviendo Juan Orlando Hernández, estaría demandando, la sociedad podría exigir reformas políticas y judiciales para prevenir futuros casos de corrupción y narcotráfico. Esto podría incluir reformas en la legislación electoral y en la transparencia del gobierno y en la independencia del Poder Judicial. ¿Cree que pueda, los años que ya llevan, cree que se puede impulsar todo esto ya una vez que salga la condena del presidente Juan Orlando Hernández? Definitivamente que sí, porque, por ejemplo, creo que la última vez que hablamos tú y yo, hace 3 meses, Sí. es de que el mismo Departamento de Estado había quitado un sinnúmero de visas, no solamente a políticos, sino a empresarios de tu país. Te recuerdo de que de 1.000 visas que se quitaron en todo el mundo, entre Honduras y Guatemala se quitaron el 30%. Fueron 200 en Guatemala y 100 en Honduras. O sea que en estos momentos los Estados Unidos está enfocado en combatir la corrupción, que como tú sabes bien es lo que lamentablemente causa la pobreza de los pueblos. Si esos dineros que se llevan los políticos pueden ser distribuidos correctamente hacia el pueblo, en Honduras no hubieran pobres. Sí, hay una cuestión bien clara y hay que visualizar esto también en el campo, en ese impacto social y en el mismo campo político. Evidentemente que está Biden en este momento en el poder. O sea, ¿qué posibilidades hay de que Donald Trump alcance la presidencia? Uno. Dos, ¿crees que estando Donald Trump en el poder, perdonaría a Juan Orlando Hernández o no lo perdonaría? ¿Sí o no? O sea, esto aquí no es medias tintas. No quiero cuestiones tibias. Te lo digo porque sé que conoces y conoces bien la política interna y conoces a Donald Trump, ¿cierto? El Cierto. pensamiento de Donald Trump. O sea, me gustaría saber esa respuesta. O sea, sí, sí o no. Vamos despacio porque me Sí, pegaste dos sí, golpes sí, al ¿por qué hígado. sí? Y no, ¿y por qué no? No, no, espérate, me tiraste 2 golpes al hígado, me sacaste del aire o en béisbol me tiraste 2 bolas ensalivadas, una tras la otra, a 100 millas por hora, ¿verdad? Ok, vamos despacio. Mira, te cuento sobre Donald Trump y Joe Biden. En estos momentos eh, existe en los Estados Unidos un desacuerdo, un desentendido con lo que está haciendo Joe Biden. Y fíjate tú que la gente está muy preocupada que a sus 82 años muchas veces dice cosas que ni sabe lo que está diciendo. Entonces hay una preocupación que está senil, ¿verdad? Entonces eso lo que hace es que Donald Trump, quien está arrasando en las primarias republicanas, cuando se enfrenten, hoy por hoy todas las encuestas dicen que Donald Trump le ganaría a Joe Biden en un 1-1, un tema que hace 4 años Joe Biden le ganó a Donald Trump. Entonces, para contestarte a tu primera pregunta, ¿existe una posibilidad que Donald Trump le gane a Joe Biden? Absolutamente sí. Y de eso va a depender de varias cosas. Lo primero es que Donald Trump no sea enjuiciado y vaya preso antes de las elecciones, en cuyo caso el Partido Republicano tendría un problema muy serio en ver quién sustituye a Trump. Yo no creo que a Donald Trump lo vayan a meter preso o enjuiciado antes de las elecciones. Ese es un tema. El segundo tema es qué va a pasar con las mujeres aquí en Estados Unidos, inclusive las mismas republicanas, porque lo que pasó fue que en el primer mandato de Trump, de 9 jueces, Trump puso a 3 en la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia hizo un cambio en la interpretación de la ley si se podía permitir o no el aborto en los Estados Unidos. Y eso lo que había pasado es que hace 50 años se había permitido de que existía el aborto, gana Donald Trump, pone 3 jueces muy conservadores y ahora el aborto en los Estados Unidos, de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, no es permitido. Y eso existe una enorme cantidad de mujeres, muchas de ellas muy trumpistas, de que ven de que si Donald Trump sale electo,
otra vez, ¿verdad? La posición de la Corte Suprema de Justicia se va a endurecer al punto de que han habido elecciones donde los republicanos estaban de favoritos en contra de los demócratas para digamos, gobernadores y para ciertos congresistas, y salieron aplastantemente derrotados los republicanos porque todos los demócratas salieron a votar y muchas mujeres republicanas votaron a favor de los demócratas por el tema del aborto. Ahora, para contestarte la pregunta, Porque ya veo si que... Si Donald Trump va a perdonar a Juan Orlando, te la voy a contestar. Yo creo que sí. Y te voy a explicar por qué. Primero, Donald Trump es impredecible. Hace 2 días dijo de que el país de la OTAN que no pague lo que tiene que pagar para defenderse, él le diría a Rusia que lo puede invadir. O sea, cuando has oído vos de un presidente de Estados Unidos diciéndole a países aliados, no te voy a defender, quebrando los tratados existentes que tienen los Estados Unidos firmados con sangre, como es la OTAN, que la OTAN ha sido un instrumento muy importante para detener a los rusos y que de esa forma, si hay una guerra en Europa, la sangre que se va a derramar es europea y no de Estados Unidos. Dicho eso, Donald Trump es amigo de sus amigos. Él ha dicho que si él, ok, sale electo presidente de Estados Unidos, él iba a perdonar a toda la gente que hicieron la insurrección aquí en los Estados Unidos el 6 de enero. Como tú sabes bien, el 6 de enero murió gente, hubo gente de Trump que se tomó el Congreso. Si tú hablas con Donald Trump y hablas con muchos amigos de él, te dice que no pasó nada. Y ahí está la evidencia de que hubo un ataque al Congreso de los Estados Unidos. Juan Orlando, sobre el tiempo, en estos 4 años, fue amigo de Donald Trump, y Donald Trump tuvo intereses con Juan Orlando, y por eso yo creo que a Donald Trump no le importa lo que haga Joe Biden. Si Joe Biden dice blanco, él dice negro, aunque sea negro. Entonces puede ser que aunque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos logre que Juan Orlando sea declarado culpable por el jurado, puede ser que Donald Trump lo perdone. Bueno, no lo teníamos en ese escenario y no sabemos si ese aplazamiento de juicios realmente era una estrategia para lo del proceso electoral. Pero bien, vamos a ir a una breve pausa comercial, ya regresamos. Aquí también le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Kenneth Madrid. Al retorno. Cumplido con nuestro compromiso comercial, ya está con nosotros el doctor Kenneth Madrid. Así, a grosso modo, le resumo que, como lo ha expresado el doctor Argüello, parafraseando al doctor Argüello, que también está ahí en línea, y si me escapa algo, pues yo sé que ahí está. Ha dicho que Donald Trump podría perdonar a Juan Orlando Hernández en caso de que estuviese en la presidencia de la República, porque son amigos, y además, por llevarle la contraria a Biden, no tendría ningún problema en perdonar a Juan Orlando Hernández. ¿Es así, doctor Argüello? Eso así es, así lo dijiste correctamente, mi querido Carlos. Bueno, doctor, ¿qué piensa sobre esto? Bueno, un gusto saludarles, a don Roberto, y también a usted, don Carlos. Mire, sobre ese tema creo yo que, claro, la posibilidad existe porque es un derecho que tiene el presidente de la República de poder indultar, pero yo no creo que sea posible. Mire, usted cuando está en la presidencia de la República y usted es el presidente, usted es amigo de todos y es amigo de todas las naciones con el cual son socios comerciales, y lejos de cualquier posición político-ideológica, cuando usted ya está en la llanura y está en la desgracia, como ha pasado al expresidente Hernández, que ya está obviamente imputado por parte del Departamento de Estado, yo creo que es muy difícil que un presidente se la rife por una persona que no es ciudadano norteamericano, que está lejos de la región, es una región que geopolíticamente interesa a Estados Unidos, pero más le va a interesar estar bien con el presidente de turno, presidente o presidenta de turno, y ya creo yo que
en ese sentido, no creo que sea tanto el poder de Juan Orlando Hernández para lograr que el presidente Trump le dé un indulto. Creo que tendría que haber un vínculo demasiado fuerte, que no creo que lo haya, para que eso pueda suceder. Yo lo miro eso, claro, es una posibilidad, como dijo Roberto, por supuesto que puede ser, pero yo la veo muy lejana, muy, muy lejana. Don Roberto. Sí, yo respeto lo que dice el abogado, nada más que lo que pasa es que la única consistencia con Donald Trump es su inconsistencia. Y lo que es lógico para usted es ilógico para Donald Trump. Así es que si a Donald Trump se le mete de que es en los mejores intereses de él, ¿verdad? Porque te puedo decir lo que va a pasar. Le van a sacar una foto a Donald Trump. Si a Hernández lo declaran culpable, le van a sacar la foto y se la van a poner a Donald Trump, ¿verdad? Y le van a decir, oiga, usted anda con criminales, en cuyo caso él va a tener que defenderse. Y cuidado, por eso te digo, depende cómo se torea el toro, ¿verdad? Si a Trump se le ponen de frente y lo torean bien, pudiera ser, de que diga, no, yo lo perdono. Mira, y usted tiene razón, mi querido doctor, pero le quiero decir, por ejemplo, que usted y yo vimos en todos los canales de televisión de Estados Unidos cómo agredieron al Congreso el 6 de enero. Y Donald Trump dice que no pasó nada, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, en el caso de Rusia, dice que Rusia está en su derecho de invadir a Ucrania. Ok, ¿por qué está haciendo eso? Porque se está peleando con Biden. Ahí tienen ustedes a los republicanos diciendo, nosotros vamos a ver cómo detenemos el flujo de inmigrantes en la frontera y hay que trabajar en una ley. Comenzaron a trabajar en una ley. La semana pasada Donald Trump dijo, no, no, esa ley no la firman. Y ahí se quedó la ley. Entonces, la única consistencia con lo que dice Donald Trump es su inconsistencia. Es impredecible. No, totalmente de acuerdo. Creo que sí, impredecible es, digamos, impredecible es, pero bueno, por eso yo le manifestaba. Posibilidad existe. El presidente de Estados Unidos también tiene esa facultad, puede hacerlo en cualquier momento. No, no recuerdo un precedente tan cercano en el cual se haya indultado por narcotráfico, pero, eh, pero bueno, sí, es impredecible, pero tendría que tener demasiados lazos o muy fuertes o tener un conflicto eh, político fuerte para poder hacer ese tema. Y no creo que indultar a Juan Orlando le pueda abonar en algo. Ese es el detalle. Pero bueno, pero respeto ahí, don Roberto, y Sí, algo que puede suceder. bueno, voy a hacer una consulta también al doctor Argüello. Y esas son las que he venido manejando también con el doctor Argüello, perdón, y esa a ustedes, don Kenneth. Eh, Realmente, ¿qué repercusiones pueden tener a nivel internacional el hecho de que sea condenado un presidente como narcotraficante para nuestro país? Repercusiones le hablo de tipo político, tipo económico, tipo social. Recuerdo yo que en algunos casos, y eso ya lo explicó don Roberto, que a los colombianos, con todo el respeto que queremos hacia ellos, en los aeropuertos, le decía, o a uno cuando venía, ¿de dónde viene? De Colombia, agarra fila acá, le decían. Aparten la gente que viene de Colombia por este lado y la otra gente acá. Eso es una prácticamente queda estigmatizada la persona. ¿Cree que pudiésemos correr ese riesgo los hondureños? Creo que sí, creo que incluso ya estamos muy, muy estigmatizados solo con tener a un expresidente sometido a un proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico. Creo que ya es un mal precedente. Y lógicamente que nuestra imagen a nivel internacional, el hecho de estar un expresidente siendo juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, genera una mala imagen para la clase política del país. No creo que para todos los hondureños. Seguro la gente de tierra adentro, créame que no creo que le interese mucho cómo saldrá Juan Orlando, lo que está pensando es cómo lleva pan a su mesa, ¿verdad? Pero sí a nivel internacional, lógicamente, que crea un impacto, crea la percepción de que el narcotráfico tocó incluso en las filas del gobierno, del Estado, por eso se habla un poco de narcoestado. Yo no creo que estemos a ese nivel, pero bueno, que tocó las filas de la clase política hondureña también. Y creo que en alguna medida esos temas son los que generan esa mala imagen para el país.
creo que no abonan, no ayudan y lógicamente de salir culpable el expresidente aún más, ¿verdad? Que estuvo siendo gobernado por un narcotraficante, entonces eso sí daría una imagen aún mala para el ambiente, incluso. Mire, alguien dice que estaba escuchando un par de artículos y leyendo un par de artículos que no generaría problema al ambiente de negocio. Yo creo que sí, porque realmente alguien quiere estar invirtiendo en un país, pero quiere invertir en un país donde lógicamente no haya tráfico de drogas, no haya corrupción, y lógicamente que sí tendrá su porcentaje en el cual genera una mala percepción para el país. También le consultábamos si esto puede perjudicar al Estado hondureño en relación a, a los inversionistas, en caso sobre todo esta cuestión jurídica, el encaje jurídico, ver cierta inestabilidad, el hecho de que también un partido, las repercusiones que puede tener dentro del Partido Nacional también. Mire, yo creo que aquí en este tema y de manera muy puntual le diría que va a tener problemas cierto sector de la clase política hondureña y lógicamente puede repercutir en algunos que tengan algunas inversiones. Yo soy fiel creyente que al subir al estrado, si es que lo hace el exdirector de la policía, el señor Bonilla, si sube al estrado el ex policía Hernández Pineda y el propio presidente, el expresidente Hernández, que prácticamente todo lo que hemos visto en los documentos, él va a subir al estrado. Él no va a perder esa oportunidad de poder contarle al jurado esa lucha que hizo contra el narcotráfico él y lógicamente se va a exponer a las repreguntas que le haga la fiscalía. Esto ya ha dicho el exdirector de la policía, el señor Bonilla, que tiene más de 4.000 folios de información, que él investigó al expresidente Hernández, que él investigó al otro policía Hernández Pineda, y seguramente la fiscalía no necesitaba ni a Bonilla ni a Hernández Pineda en el juicio, pero algo los motivó a hacerlo. Algo que él tenía, algo que ellos dos tenían, motivó a que llegaran a un acuerdo para poder negociarlo y que se declararan culpables. Yo sí siento que se van a subir y a Estados Unidos le interesa exponer a la clase política hondureña, le interesa exponer a muchos funcionarios gubernamentales y le interesa exponer a empresarios privados que participaron en este tema de la narcopolítica y estuvieron embarrados y lógicamente que eso les va a afectar a muchos en el clima de negocio que han tenido. ¿Cuál es su opinión en relación a esto, doctor Argüello? Usted que ha sido que es consultor internacional y también es banquero, pues muy ligado a los sectores financieros. Bueno, primero que todo, concuerdo en casi todo lo que dijo el doctor. Nada más que en orden de prioridades, a los inversores les preocupa más la falta de derecho que hay en Honduras, la falta de transparencia que hay en Honduras. El hecho que un presidente vaya a la cárcel por narcotráfico en Estados Unidos es cosa del pasado. Hay que ver el presente, ¿verdad? Te recuerdo de que la base republicana está apoyando a Donald Trump cuando tiene 4 juicios pendientes, casi todos, 3 de ellos penales. Y aún así les vale gorra aquí en los Estados Unidos que Donald Trump esté enjuiciado o no esté enjuiciado. Dicho eso, ¿qué es lo que ven los inversionistas? Obviamente, lo que dice el doctor, todo es importante, porque el narcotráfico corrompe la sociedad. No se puede hacer negocio en un país cuyos bancos pertenecen a organizaciones del narcotráfico. Pero eso no es el caso de Honduras. El caso de Honduras es que por muchos años ha habido una serie de gente que se han tomado por asalto el Estado para hacer negocios personales. Y en estos momentos, esa gente saben de que pueden ser señalados en cualquier momento, que han sido señalados por los Estados Unidos, que el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, está a punto de meterlos en la lista OFAC. Y aquellas personas que compran jueces, ya la misma embajada de los Estados Unidos tiene gente que está monitoreando todo eso. Entonces, toda esta gente que se han metido en el Estado para hacer crímenes en contra de la población, ¿verdad? Entonces esa gente sí van a pagar un precio. Ahora, dicho eso, como te decía anteriormente, yo creo que el hecho que un expresidente esté preso es una gran cosa, porque está diciendo que nadie en tu país es impune. Hace unos días aquí, la Corte Suprema de Justicia dijo que Donald Trump no te impune para ser enjuiciado, ¿verdad? Entonces, viendo las dos cosas, a mí me parece que lo que planteó el doctor me parece muy importante y es cierto todo lo que dice, porque es obvio que no es nada barato que un país tenga un presidente enjuiciado, pero eso no es
la condición primordial por la cual los inversores van a ir a un país porque un tipo esté preso o no. Van a dejar de ir al país porque no se respetan las leyes. Porque hay personas corruptas que se han tomado la justicia en la mano. Porque hay gente que están en los diferentes gobiernos que están legislando a favor de los intereses de ellos y no del pueblo. Sí, otro posible riesgo pudiese ser que una vez condenado tenga más presiones el gobierno hondureño en montar mecanismos de credibilidad, de lucha contra la corrupción y del crimen organizado. Esto al retorno. Retornamos ya a este diálogo con el doctor Kenneth Madrid y el doctor Roberto Argüello. Le consultaba antes de irnos a la pausa si realmente va a haber alguna exigencia, va a haber una presión al actual gobierno para esa lucha que se intensifique, esa lucha contra el crimen organizado y que para que no afecte relaciones diplomáticas y comerciales con otros países y que además establecer otros mecanismos o fortalecer mecanismos de lucha contra la corrupción. Ya está pidiendo Estados Unidos de manera muy particular poder trabajar con el Ministerio Público. De hecho, hay un apoyo fuerte para la edición de lucha contra el narcotráfico y también para poder establecer un grupo de apoyo a la gestión fiscal en el Ministerio Público con varias agencias, INL, IDLO y varias agencias más de Estados Unidos, pero no lo va a hacer Estados Unidos mientras las autoridades del Ministerio Público no sean electas con 86 votos. En este momento están retirados del Ministerio Público y quiero decirle que las grandes operaciones que hace el Ministerio Público, que le ponían esos nombres rimbombantes, ¿verdad? Eso las hacía el Ministerio Público, pero con la ayuda de Estados Unidos. El Ministerio Público solo no tiene la capacidad de poder hacer eso. Realmente todas esas operaciones las realizan de forma conjunta con la inteligencia que tiene Estados Unidos. Y por otra parte, Estados Unidos le apuesta a que el Estado trabaje en un sistema de integridad público. Y ese sistema de integridad público involucra reformar la ley de política limpia para que no hayan mezcla de capitales ilícitos en la política hondureña, es decir, ponerle uñas y dientes a esa ley, reformar los tipos penales del Código Penal referentes a los delitos electorales y a financiamiento de campañas para que sean altamente penados, y también, por otro lado, el sistema que el Estado pueda tener una alerta temprana, fortalecer las auditorías preventivas y fortalecer el sistema para que el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos sea detectado a tiempo. Y eso no existe en la actualidad. Lo que es concerniente a la probidad se ha dejado abandonado, está olvidado y no recuerdo yo ya acciones iniciadas por enriquecimiento ilícito por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, mientras ese sistema de integridad que es general, que abarca todo esto, no obtenga ese visto bueno del gobierno y lo echen a andar, muy difícilmente Estados Unidos también va a querer colaborar. Estados Unidos está ávido de colaborar, demostrar todo su potencial junto con el gobierno de Honduras, porque si este país no hay corrupción, si no hay el narcotráfico y si obviamente mejoran las condiciones de gobernabilidad, va a migrar menos gente hacia Estados Unidos. Doctor Argüello. 100% de acuerdo con lo que dice el doctor. Sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el Partido Nacional? Es decir, o solamente el Partido Nacional puede tener una sacudida porque está directamente un presidente de corte del mismo partido, o realmente puede tener repercusiones en toda la clase política el hecho de que sea condenado Juan Orlando Hernández. Doctor Argüello. Me limito a hacer comentarios nada más interpretando la política exterior de Estados Unidos hacia tu país, evitando meterme en interioridades de Honduras que desconozco.
Sí. Doctor Madrid. Bueno, mire, yo sí siento que, como le dije anteriormente, yo sí siento que producto de lo que uno conoce y han exteriorizado las autoridades en este proceso particular que le sigue al expresidente, yo sí siento que va a salir dañada mucha, no solo el Partido Nacional, muchos políticos hondureños van a salir salpicados porque el hecho de subir el estrado a estas dos personas van a salpicar a muchos políticos hondureños que están involucrados en el tema de la narcopolítica. Y bueno, y eso lo vamos a ver en las próximas 3, 4 semanas que se desarrolla el juicio. Vamos a poder ver eso y va a golpear mucho a la clase política hondureña, no solo el Partido Nacional, lo va a golpear a los de diferentes partidos políticos porque todos están involucrados y hemos visto en el pasado cómo están condenados en Estados Unidos personas del Partido Liberal, personas del Partido Nacional ahora procesadas, y bueno, y se ve como toda la policía hondureña estaba altamente corrupta por el tema de narcotráfico y también otros temas de crimen organizado. Así que yo siento que sí, los va a golpear fuertemente y quizá este sea el espacio idóneo que necesitan los partidos políticos incipientes o nuevos líderes que tengan realmente una mentalidad mucho más fresca y logren concitar entre los electores una mayor, tener mayor euforia entre ellos y sobre todo a los jóvenes votantes que van al próximo proceso electoral, que entre la elección pasada y los que van a votar ahora son más del 1 millón de personas. Interesante. Roberto, para concluir tu participación, ¿crees que debe luego fortalecer realmente, una vez que concluya todo este proceso de Juan Orlando Hernández, fortalecer el actual gobierno, la atracción de inversión de capitales en el país? Porque me has dicho que prácticamente la inversión que hay es de hondureños, no hay una inversión extranjera consistente. Y luego de que se pueda, aunque me has dicho que esto de repente no tiene nada que ver, el hecho de haber, que más bien podría garantizarle a los inversionistas de que si está el máximo trofeo, que es la cabeza del presidente, se la han volado, es que pudieran más bien tener alguna asistencia jurídica o una seguridad jurídica en el país. Mira, te voy a hacer una serie de consideraciones, aunque sí conozco de primera mano, que en los últimos meses de Donald Trump, el gobierno de Trump le ofreció al gobierno de Juan Orlando darle una facilidad crediticia del Banco de Fomento de Estados Unidos, o PIC, al gobierno de Honduras por $1.000 millones. Cuando me preguntaste que si yo pensaba que si Donald Trump podía perdonar a Juan Orlando, en los años que estuvo Donald Trump en el gobierno, jamás le ofreció a ningún gobierno $1.000 millones en los últimos 2 meses de su gobierno. Dicho eso, el gobierno de Juan Orlando se quedó sin tiempo, no ejecutó ese memorando de entendimiento y este gobierno lo dejó tirado. Yo no sé si saben o no saben que el gobierno de Trump ofreció eso, pero lo cierto pudiera ser que una vez que subió Joe Biden, él dio un cambio de política de 180 grados en contra de Juan Orlando y se dedicó a hacer otras cosas. Dicho eso, yo estuve en Washington en estos días y lo único que me hablaron los senadores de Honduras es de la relación de Honduras con China, habiendo olvidado a Taiwán. No me hablaron de Juan Orlando, pero me hablaron, sí, de que esa relación con China para el país de Honduras es inexistente porque los chinos prometen mucho y hacen poco. Y lo cierto es de que a menos que vengan los chinos y te regalen la plata, el gobierno de Honduras, ¿verdad? Tiene que analizar las cantidades enormes de remesas que se reciben de Estados Unidos, equivalente a un alto porcentaje del Producto Nacional Bruto de tu país. Y encima de eso, que la mayoría de las exportaciones de tu país se están haciendo hacia los Estados Unidos y hacia Europa, aliada de Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde está el futuro de Honduras en los próximos 5 a 10 años? Con los Estados Unidos y con sus aliados. Todo lo demás es estar hablando ilusiones y estar contando cuentos chinos. Dicho eso, ¿verdad? El gobierno de Biden le ha perdonado a la administración actual todos los pecados que ha tenido. Y eso se debe que se los está perdonando porque el gobierno de Biden obviamente estaba totalmente opuesto a todo lo que hizo Juan Orlando,
¿verdad? Dicho eso, yo veo que en estos momentos el gobierno de Honduras, lejos de acercarse al sector privado, veo que lo está hincando, lo está hincando, lo está hincando. Más es el gobierno de Honduras quien sostiene la economía de Honduras a través de la inversión que se está haciendo en el país, cosa que la inversión internacional no se está haciendo. Finalmente, te quiero decir de que el gobierno de Honduras logró, digamos, arreglarse con el Fondo Monetario Internacional apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, el departamento todas las unidades de aquí de los Estados Unidos apoyaron, ¿verdad? El Departamento del Tesoro le prestó gente a Honduras y convencieron a la gente del fondo para que le dieran a Honduras el dinero que necesita el país para respirar. Así es que lo que tiene que hacer el gobierno de Honduras es hacer un acercamiento a su aliado natural, que es los Estados Unidos. Y vuelvo a repetirte, Juan Orlando aquí ni va, ni suma, ni resta. Nadie le importa a Juan Orlando. Yo sé que está en Honduras, pero aquí lo más importante es cómo se tratan a los inversionistas y esa relación que existe entre el gobierno de Honduras y China. Bueno, gracias, Roberto. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Bien, Roberto Argüello, consultor y banquero internacional, con su opinión en relación a este tema, a las repercusiones políticas, económicas y sociales del caso de Juan Orlando Hernández, en un momento que le pudiese declarar culpable o por parte de un jurado o declararse culpable el mero día. Nos quedamos con el doctor en Madrid ya estos últimos minutos también para dialogar ya las cuestiones domésticas y es en relación, Juan Orlando Hernández va a subir al estrado o no puede hacerlo en este caso, Claro que sí, por supuesto que puede hacerlo, don Carlos. pero no lo Realmente, puede hacer, no lo puede hacer no, también. no, claro que sí, sí lo puede hacer. Y es su derecho subir al estrado o no. Ahora, no es aconsejable bajo ningún contexto que lo haga. Uno como abogado, aquí en el derecho nuestro, no lo aconsejamos. Y cuando uno ha estudiado el derecho norteamericano y ve, tampoco lo recomiendan los abogados hacerlo porque cuando usted sube a su cliente al estrado, se atiene al contrainterrogatorio de la fiscalía y ahí lo puede destruir. El único caso quizá cuando usted está fervientemente convencido de que suba al estrado su cliente es cuando usted está convencido de que es inocente. Y ahí pregunta o cualquier pregunta que le pueda hacer el fiscal, pregunta o contrainterrogatorio, no lo va a agarrar en curva porque usted es inocente, entonces no va a caer en ninguna contradicción. Ahora, no sé, yo no soy quien para decir si el expresidente culpable o es inocente, pero al subir al estrado, él quiere convencer al jurado de su lucha contra el narcotráfico en Honduras, quiere convencer al jurado de que Estados Unidos fue un gran aliado para él y que él trabajó de la mano con Estados Unidos, quiere convencer al jurado que él no sabía nada. Esa es la estrategia de defensa del expresidente. Quiere convencer al jurado que el que se involucró en esas tareas o en ese tipo de acciones fue su hermano y bajo ningún contexto fue él, y que él desconocía las acciones que se hacían, lo que él pedía a nombre de él, que él lo desconocía. Esa va a ser su estrategia de defensa y va a asumir que toda la prueba circunstancial que hay, porque lógico, no hay ninguna prueba directa que lo incrimine que él estaba conspirando, sino que toda la prueba es de referencia, y esa prueba de referencia hay ciertas reglas en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que le llaman el Hearsay Rule, y que tiene bajo cierta perspectiva que cuando esa prueba de referencia se une con otras pruebas que son sobre todo documentales y de otro tipo y logran amarrar la verdad de los hechos, pues ahí es donde se permite que pueda llegar ese tipo de prueba al juicio. Y yo siento que es la única manera que él tiene la oportunidad de contar su historia y no la va a desperdiciar. Él va a subir al estrado y va a contar toda su experiencia y se va a exponer a el contrainterrogatorio de la fiscalía. Antes de ir a una breve pausa, le voy a dejar esta para que realmente, y esto es parte de un análisis que ha llegado a nuestras manos, que en resumen que la condena del presidente
Juan Orlando Hernández, tendría un impacto devastador en el partido político al cual él pertenece, pues, provocando pérdida de confianza en las instituciones internas y sanciones legales. La reconstrucción y rebranding de este partido tiene que ser necesaria, por un lado, y aquellos militares, fiscales, jueces y policías que apoyaron al gobierno de Juan Orlando Hernández con sus operaciones podrían enfrentar diversas consecuencias, tanto legales como sociales, como resultado de su participación en actividades cuestionables. Aquí hay algunas posibles consecuencias. Investigación y procesamiento legal, sanciones y castigos administrativos, desconfianza y estigmatización social. ¿Cierto? Realmente eso me lo contesta al retorno. Gracias, doctor Kenneth Madrid, por estar aquí con nosotros esta tarde. A ver si me le puede dar respuesta a estas preguntas que quedaron. Claro, por supuesto. Bueno, mire, esta pregunta interesante que ha sido usted, que lógicamente de ser condenado, el expresidente, pues va a golpear fuertemente al Partido Nacional, que es ahora oposición, y que muy difícilmente se pueda recuperar de un golpe de ese nivel. Yo creo que el Partido Nacional ya está golpeado, solo por el hecho de haber extraditado a un expresidente de la República que pertenece, que era parte de su aforo político, de tener a 2 personas o 3 exiliadas en Nicaragua, que fueron huyendo porque sentían el brazo de la justicia que llegaba. El hecho de tener imputados a un expresidente, al exministro de Finanzas, yo creo que el Partido Nacional está ya golpeado, está fuertemente abatido, y creo que ya la condena o no del presidente Hernández solo va a venir a dar la estocada final al partido. Y creo que ellos tienen que tener la prudencia, la característica esencial de poder renovarse. Pero eso no es lo que estamos viendo, don Carlos. Estamos viendo al contrario, estamos viendo un partido político que no quiere deshacerse de sus viejas élites, y eso no les va a ayudar. Si la sociedad hondureña sigue viendo la misma élite política en el Partido Nacional, prácticamente no van a lograr salir de este embrollo y van a seguir en esa hecatombe en el que están envueltos. Y la única forma de poder salir ilesos de este gran problema en el que están imbuidos es que renueven toda su clase política, que sea gente nueva, gente joven, gente que no estaba ligada al expresidente Hernández, gente que no estaba ligada a la clase política que ha estado en el Congreso, y es la única forma que puedan sobrevivir. Pero si se quieren aferrar a esos antiguos cacicazgos que están en el Partido Nacional, no creo que sobrevivan después de este fuerte golpe. Y después de este golpe, ¿cree usted que se pueden presentar diversos escenarios? Es decir, en el sentido de que, por un lado, autoridades judiciales, si existen, o sea, si existe evidencia creíble y legalmente sólida que respalda los pedidos de extradición de miembros de las Fuerzas Armadas, es posible que cooperen plenamente con las autoridades judiciales y faciliten este proceso de extradición, o cree que haya alguna resistencia dentro de la misma? Creo que sí pueden colaborar. Y al final, mire, usted hacía un comentario antes de que nos fuéramos a la pausa, decía, bueno, aquí pueden caer todos estos que han colaborado con ellos, jueces y todo. Bueno, mire, yo creo al final que a nivel alto de la élite del Poder Judicial, creo que esa Corte Suprema de Justicia ya se fue, ya no está. Creo que sí le hizo mucho daño a la propia institucionalidad, porque permearon a lo interno con los estamentos de las otras instancias, pero yo creo que ahora más bien los jueces se sienten con mayor capacidad de ser más independientes. Yo no creo que, porque los magistrados que permitieron la reelección, los magistrados que permitieron a muchas sentencias decir que no eran inconstitucionales, como el tema de la sede, ya no están ahora en el Poder Judicial. Entonces creo que al final, no sé si los va a perseguir la justicia de Estados Unidos, pero
la justicia nuestra debería actuar de una manera diferente y nosotros deberíamos ver requerimientos fiscales e investigaciones fuertes. Y ahí se desprende esa pregunta. Lo que esto último que usted me ha dicho, se desprende esa pregunta. Y usted mismo me tiene que dar la respuesta porque habló de que Estados Unidos está esperando que haya una elección de un fiscal general con 86 votos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los miembros del Ministerio Público en este juicio de Juan Orlando Hernández en estos momentos? Bueno, mire, ellos mandaron 4 personas. Mire, uno no puede desconocer que el Ministerio Público ahora obedece a una clase política en particular. Aquí no nos Sí. podemos nosotros poner los moños y decir que acá todo es color de rosa. No es así. Ahora el Ministerio Público está en manos de una clase política diferente, está en manos del oficialismo ahora y Partido de Libertad y Refundación. Y lógicamente esto van a llevar agua a su molino para terminar de destruir el Partido Nacional. Ahora, yo quisiera ver que estos 4 fiscales que fueron actúen imparcialmente. Y si ahí salen salpicados y salen nombres del Libre, del Partido Liberal, del Partido Nacional, y se inician investigaciones diligentes por igual, entonces ahí nos van a demostrar de que realmente hay una objetividad y hay una imparcialidad en el Ministerio Público. Pero es complicado. Yo no sé, y yo quiero pensar que bajo cualquier punto de vista es muy difícil que eh, que el Ministerio Público logre quizá esos 86 votos, don Carlos. Yo lo veo muy difícil. Quizá al Ministerio Público le tocará trabajar solo en estos próximos 2 años y hasta que haya nuevas elecciones y hasta que haya una nueva clase política que logre en el Congreso tener, tener la capacidad de llegar a consensos y lograr 86 votos, hasta ese momento quizá el reinado de estos fiscales sea muy poco, sea muy tenue el tiempo y quizás solo sea 2 años. Y luego de que haya un cambio sustancial en el Ejecutivo y el Legislativo, quizás estemos viendo nuevas personas al mando del Ministerio Público y quizás hasta ahí, cuando miremos esos 86 votos que sean electos, quizá ahí vamos a poder hablar de que va a haber un apoyo directo a Estados Unidos, que va a haber un apoyo directo para que sean imparciales y objetivos. Y mientras tanto, yo lo veo muy difícil que ¿Y, usted nosotros todavía podamos ver esa objetividad plasmada todavía en esos requerimientos y en esa investigación. y estos fiscales que fueron enviados por el Ministerio Público son los adecuados a su criterio? Mire, quizá Tengo uno de entendido que ellos, eran fiscales de anticorrupción, ¿no? O sea, sí, iba uno del proceso de depuración de la policía, quizá enviaron a Luis Echeverría, que es el fiscal especial del proceso de depuración de la policía, porque se va a subir al estrado el exdirector de la policía, el señor Bonilla, y va a hablar de la corrupción policial. usted ha visto la fotografía, ¿no? De los fiscales que Claro, identifican. claro. Y Estos, mire, yo no sé, don Carlos, si serán las personas idóneas o no. Son fiscales, pero pero ahí, mire, ahí, ahí de en esta eso, fotografía que estamos, ¿a quiénes identifica? O sea, como fiscales, no necesariamente el nombre, sino que, o si puede decirlo conmigo, pero realmente, porque hay una mujer también. sí, de Sí, acuerdo. Pero mire, don Carlos, yo realmente, lejos de poder decir si estas personas son las idóneas o no, al final, esos fiscales no han sido nombrados ahora con estas autoridades. Esos fiscales ya tienen carrera fiscal dentro de la institución. Y miren, yo creo que esto es más show político. ¿Sabe por qué? Mire, si el Ministerio Público hubiera tenido interés en procesar aquí a las personas ligadas al narcotráfico y a la corrupción gubernamental, lo hubiesen hecho desde que se dictó la condena contra Tony Hernández. Ahí salieron muchos nombres, ahí salieron muchas conexiones y nadie hizo nada. Pueden decir, bueno, que el Ministerio Público estaba en manos del Partido Nacional. Ok, está bien, pero había fiscales también independientes en niveles intermedios. Ahora, ¿qué va a pasar? Se van a utilizar los mismos medios de prueba, los mismos que utilizaron en el juicio de Tony Hernández, los mismos serán ocupados acá. Salvo algunas variantes, como que se suban al estrado estas 2 personas que hablábamos, pero lo que sí va a tener fuerza es que todo lo que ahí salga, lo que salió en el juicio de Tony, el Ministerio Público tiene que pedir un auxilio judicial y pedirle a la Corte del Distrito Sur que le certifique todo lo que pasó en el juicio de Tony y en lo que va a pasar en este juicio, autentican eso, lo apostillan y lo traen al país y comienzan a investigar a todo mundo. No ocupan eso, sino que con solo la noticia podrían de oficio haber investigado, pero no lo han hecho. Me parece que tardío están investigando. ¿y usted cree que pudiese más bien,
y esto es un poco temerario, ¿no? Es decir, pero son cosas que se cruzan por la mente. Es decir, ¿usted cree que más bien esto pudiese detener algún proceso de probables extradiciones, el hecho de llevar a cabo procesos judiciales a esta altura y evitar más bien extradiciones a futuro dependiendo a quién le toque y no aplicando lo que dijo el que está guardado y que está en el juicio, caiga quien caiga? Mire, don Carlos, yo le voy a decir una cosa, en política no hay nada escrito. En política todo puede suceder. Y aquí en este caso particular, también puede haber política de por medio para llevar algunas acciones judiciales de por medio. Y así que no me extrañaría que también inicien algunas investigaciones aquí en Honduras, producto de lo que pase allá, a sabiendas de que los pueden pedir en extradición y realmente lo que quieren es evitar que tener una extradición diferida y tener un proceso judicial aquí abierto por años, por décadas, como pasó con... El alcalde Urbina. Correcto, pero a él al final tenía una apelación diferida y hasta que ya decidieron no se para el proceso de apelación, pero mientras usted tenga el proceso aquí vigente, no se va. Bueno, con don Jaime Rosenthal, que en paz descanse, él fue pedido en extradición, pero nunca se lo pudieron llevar porque el proceso siempre estuvo abierto. Y mire, él murió y nunca se fue. De tal forma que en esa medida, mire, yo estimo que al final sí, los políticos siempre buscan protegerse y esa es algo que no se puede descartar, que realmente se protejan. Al final, creo que este juicio, yo no sé si el presidente Hernández es culpable o no, la justicia de Estados Unidos la va a determinar y creo que lejos de cualquier situación que haya, lo que pasa en el juicio sí va a dañar a ciertos sectores políticos. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor. Muy amable. Un gusto siempre estar aquí con usted, don Carlos, y sobre Muchas todo gracias. en este medio ICN Digital tan visto por todos los hondureños. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.